voy a hablar acerca de lo que es una pequeña conceptualización de lo que es la amoxicilina. La amoxicilina es un antibiótico derivado de la familia de las penicilinas, que ustedes pueden observar en la parte de acá, esta es su estructura desarrollada. Cómo esto se compone, en la parte de acá podemos ver lo que sería el nombre de la UPAC. Y un dato interesante antes de proseguir es, ustedes observan su fórmula estructural, la configuración S y R. ¿Qué nos dice la configuración S y R? La posición dimensional de la molécula en el espacio. Ahora bien, si nosotros observamos específicamente su estructura o su fórmula desarrollada, podemos encontrar lo que serían barras y lo que serían cuñas. Recordemos de que eso nos explica qué parte de la molécula va hacia adelante y qué parte de la molécula va hacia atrás. Así que nosotros podemos ver, este es el nombre de la UPAC, su nomenclatura, y también tenemos el nombre común, que es el que más utilizamos para no confundirnos tanto, que es la amoxicilina. Su fórmula condensada es esta, que podemos ver que contiene carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y también tenemos un poco de azúcar. A ver, ¿para qué nos sirve todo esto? Esto, prácticamente la amoxicilina, al ser de la familia de las penicilinas, eso lo que ayuda es a poder combatir a las bacterias. Las bacterias se pueden dividir en dos grandes grupos que son las gram positivas y las gram negativas. ¿A qué viene esto? Recordemos de que las bacterias tienen una parte similar a lo que son las células vegetales. La estructura de una bacteria es así. Primero tiene lo que es una membrana celular, también posee una pared celular y además de eso posee lo que es una cápsula, así como se llama cápsula, que es la que las hace particularmente resistentes o que son muy difíciles de eliminar. Estas paredes se conforman, las que tenemos acá, se conforma lo que es la cápsula y la pared celular de una bacteria, se compone de peptidoglucanos, que son estructuras que se interlazan, así como los microtúbulos de una célula, que se interlazan para poder formar un tejido que ayude a proteger al ADN. Entonces, las gram positivas y las gram negativas. La peculiaridad de las gram negativas es que tienen una pared celular y una cápsula mucho más gruesas que las gram positivas. Es por eso que las gram negativas son las de mayor dificultad de eliminar. ¿Por qué? Porque estas contienen mayor peptidoglucanos, que son los que sirven para su protección. Ahora bien, explicado eso, las pruebas físicas que nosotros realizamos fueron las siguientes. Prácticamente fue solamente una, pero nosotros trabajamos con 3 diferentes sustancias. Vamos a hablar acerca de la solubilidad. Bueno, las sustancias se pueden dividir en 2 grandes grupos, apolares y polares. Lo que determina la polaridad de una sustancia es lo siguiente: es el tipo de enlace que está compuesto, su estructura molecular. Ahora, para ponerle un ejemplo más claro, vamos a hablar acerca de algo muy conocido, que es el agua, H2O. La estructura desarrollada del agua es la siguiente. Tenemos la molécula de oxígeno acá, tenemos un enlace con un hidrógeno u otro enlace con otro hidrógeno y tenemos dos pares no enlazados. Ahora bien, en la nube electrónica que se forma de esta sustancia es la siguiente. Si nosotros observamos acá se encuentra mayor cantidad de electrones que las que se encuentra en la parte de acá y en la parte de acá. Entonces, al haber mayor cantidad de electrones en esta parte, esto se vuelve una región negativa. Al haber menor cantidad de electrones acá, esto se vuelve totalmente en una región positiva. Esto es lo que hace que una sustancia sea polar o no polar, determinada por el ordenamiento de sus moléculas y, si somos más específicos, por el ordenamiento de los
átomo con la que esa está compuesta o está enlazada. Así que se forman regiones positivas, tanto negativas como positivas, y eso es lo que determina si una sustancia es polar o no polar. Ahora bien, una sustancia que es apolar es todo lo contrario. Una sustancia que es apolar es una sustancia en la cual se contrarrestan todas las cargas y esta no emite ninguna región electrónica que sea más negativa o más positiva que una que la otra. Explicado esto de cómo que la solubilidad es determinada por la polaridad de la sustancia, determinar si la sustancia es apolar o si es polar. Ahora bien, se preguntarán, ¿a qué se debe esto? ¿Cómo sabemos que algo es polar o por qué sabemos que algo no es polar? Esto de su polaridad está estrictamente determinada por la configuración o el ordenamiento de sus átomos y cómo estos también están enlazados. Ahora bien, en el caso de esto, es de recordar que para determinar estas pruebas hay una regla que se sigue estrictamente, que igual diluye a igual. Esto es estrictamente aplicable para las sustancias en el caso de la solubilidad. ¿Por qué? Porque si yo mezclo una sustancia que es apolar con una polar, esta no se va a hacer en una sola fase. ¿Y qué es una sola fase? Una sola fase es cuando tenemos una sustancia a la cual le adicionamos otra sustancia y al unir la sustancia 1 con la sustancia 2, lo que observamos es aquí es una sola fase homogénea, toda es igual. Esto pasa únicamente en el caso de mezclar una sustancia polar con polar o no polar con no polar. Solamente cuando mezclamos iguales con igual se va a mostrar una sola fase. Sin embargo, si nosotros mezclamos lo que sería un polar, si nosotros mezclamos en este caso un polar con un no polar, lo que va a pasar es que estas no se van a mezclar y van a mostrar lo que serían dos fases, en la cual una se divide claramente de la otra. Ahora bien, con relación a cuál va a estar arriba y cuál va a estar en la parte inferior, eso está determinado por su densidad. Recordemos que la densidad es lo que sería la cantidad de masa que se encuentra en una cantidad específica de volumen. Eso es lo que va a determinar cuál sustancia va a quedar arriba y cuál sustancia va a quedar en la parte de abajo. Ahora bien, explicado esto, las pruebas de solubilidad sirven para determinar con qué sustancias son solubles unas con las otras. Aunque eso también puede ser aplicable no solamente con sustancias, sino que también puede ser aplicables con lo que serían sólidos y líquidos. En ese caso nosotros ocupamos la amoxicilina, que seguidamente vamos a explicar lo que sería la prueba de solubilidad en el caso de la amoxicilina. Una vez explicadas las pruebas físicas de la amoxicilina, voy a proseguir a explicar lo que será la prueba química de esto. Las pruebas químicas que estaban establecidas a desarrollarse fueron tres: identificación de halógenos, fusión con sodio metálico y pruebas de Einstein. Ahora bien, debo especificar que, lastimosamente, por el factor tiempo, únicamente se pudieron realizar dos de las tres pruebas. Y aparte de eso, debo explicar
que la fusión con sodio es un proceso en el cual, posterior a este, se iban a hacer otras dos pruebas adicionales, que era la prueba de nitrógeno y la prueba de halógenos. Ahora bien, hablado esto, voy a proseguir a explicar lo que sería la identificación de halógenos. La prueba de identificación de halógenos es una prueba que se realiza a la sustancia problema para determinar la existencia de lo que sería el grupo de los halógenos. ¿De cuáles halógenos estamos hablando? Estamos hablando del cloro, del bromo y del yodo. Ahora bien, hablado esto se realiza para saber si estos existen en la sustancia problema. Una vez hemos finalizado la parte teórica de la explicación de la práctica que desarrollamos en la cátedra de diseño y construcción de equipo de laboratorio, proseguiré a explicar cada uno de los materiales que se utilizó para la práctica real que se desarrolló, dentro de los cuales tenemos una probeta de 10 ml, un gotero para poder medir pequeñas partes de sustancia, espátula, vidrio reloj para poder tener la muestra problema. Ocupamos también lo que era pinzas para tubos de ensayo, ya que íbamos a ocupar lo que era calor y exponer los tubos al calor, por lo tanto necesitábamos esto para no quemarnos. Ocupamos un mechero, de estos específicamente por el hecho de que la intensidad de la llama de estos es mejor. Utilizamos también lo que fue un embudo de cuello corto, papel filtro. Utilizamos también una pinza. Ocupamos una gradilla con los diferentes tubos que ustedes pueden observar acá. En los reactivos utilizamos lo que fue nitrato de plata, vamos a ver acá. También utilizamos amoníaco, utilizamos sodio metálico, utilizamos metanol y tenemos agua destilada acá también. Y aquí tenemos lo que es alcohol 90 o alcohol etílico. Además de ello, se nos pidió que trajéramos nuestro equipo de protección, lentes para protegernos de las reacciones que vamos a desarrollar y una mascarilla para poder evitar respirar los gases que se iban a liberar de la reacción que vamos a desarrollar. Ahora bien, sustancias, agua destilada, etanol y éter etílico, a los cuales se les agregó cuando ya teníamos la muestra problema en la parte de acá, que fue nuestra amoxicilina, que fue 15 miligramos lo que se agregaron, y eso se agitaron posteriormente para ver cuánto era su disolución. Cuando lo probamos con el agua destilada se formó un medio lechoso, disolviéndose en su totalidad. Con el éter etílico observamos que se formó un precipitado, no disolviéndose en su totalidad, y con el etanol observamos que también hubo un precipitado, pero disolviéndose en mayor cantidad que con el éter etílico. Y esa fue la determinación de las pruebas de solubilidad con la amoxicilina. Posteriormente pasamos a lo que fue las pruebas de identificación de halógenos, las pruebas químicas. En este ocupamos el compuesto anteriormente usado, que ya teníamos con el etanol y la amoxicilina. A este le agregamos lo que fue 1 ml más de etanol, lo agitamos vigorosamente y posterior a ello le agregamos plata, 1 ml de nitrato de plata, y otra vez podemos ver cómo se formó el precipitado, y a esto lo expusimos a una fuente de luz blanca, y al observar eso, al aproximar la fuente de luz blanca, se puso de color oscuro. Ahora bien, después de esto lo que hicimos fue, en otro tubo de ensayo, decantamos la cantidad de exceso que teníamos de sustancia, dejando únicamente el precipitado en el tubo de prueba con etanol que anteriormente usamos, y le agregamos amoníaco para determinar si había cloro o no había cloro en la solución en cuestión. Posteriormente a haberle agregado el amoníaco, se agitó vigorosamente y observamos que solubiliza rápidamente en la sustancia, y pudimos determinar que había existencia de cloro en la sustancia problema. Siguiendo con las pruebas químicas, se trabajó con lo que era con la mineralización de la sustancia de problema, en la cual tomamos un tubo limpio de los anteriores, ya que no los íbamos a seguir usando las sustancias,
Lo limpiamos, lo secamos estrictamente porque vamos a trabajar con lo que es sodio metálico, que es el que ustedes pueden observar acá. Se tomó una pequeña porción de este sodio metálico, se agregó a este tubo de ensayo previamente seco con un papel filtro, se agregó el sodio metálico y este se tomó con las pinzas para tubo de ensayo y se calentó el sodio metálico. Algo importante es la posición del tubo. La posición del tubo se puso de esta manera vertical para que se pudiera observar cuando los vapores empezaran a desprenderse. Cuando los vapores llegaron aproximadamente a 2 centímetros, se le agregó la solución problema, que fue el amoxicilina. Cuando se le agregó esto, eso debía agregarse directamente sobre el sodio. Se dejó que esto se calentara a rojo vivo y se mantuvo aproximadamente un minuto. Seguidamente de ello, cuando ya se había calentado, se dejó enfriar y se le agregó alcohol metílico o también podíamos ocupar etanol, se podían ocupar cualquiera de los dos. Y se hizo esto para poder hacer que esto reaccionara y se eliminaran lo que no había reaccionado del sodio, y agregado a ello se le colocó agua destilada aproximadamente hasta la mitad del tubo de ensayo. Eso lo hacemos para eliminar la cantidad de sodio metálico que aún no ha terminado de reaccionar. Esto vamos a experimentar lo que sería unas vibraciones que se van a dar como resultado de la reacción del sodio metálico con el alcohol metílico y el agua destilada que tenemos en cuestión, y esto se va a sacar y vamos a obtener lo que sería una solución oscura como resultado de esto. Que sería obtener una solución oscura en la parte del tubo de ensayo. Esto vamos a dejar que se enfríe y posterior a esto vamos a realizar lo que sería un filtrado de lo que es la sustancia en cuestión.